dices, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos de cuáles son esos shampoos que necesitas tener sí o sí en tu bañera. Soy Anet, asesora de imagen y personal shopper. Comenzamos. Lavarse el cabello ha pasado a más allá de una necesidad de higiene. Hoy en día buscamos que el shampoo nos aporte brillo, que nos quite el frizz, que sea anticaspa, anticaída, etc. Algo que yo quiero hacer hincapié es que lo primero, cheque si tú tienes algún problema de la piel, es decir, como caspa, hongos, algo muy grave, y para esto yo sí te sugiero que recurras a un dermatólogo quien te hará un diagnóstico profesional y te recomendará los productos adecuados para darle solución a este problema. De lo contrario, es difícil que puedas tener una cabellera sana y desde luego limpia. Como sabemos, existen diferentes tipos de cabellos, texturas, necesidades. Hay cabellos procesados, otros no lo están. En este video voy a hablar de mi experiencia con los shampoos y acondicionadores que yo he estado probando a lo largo de mi vida. Soy una obsesiva, llegué a tener en un tiempo 16 diferentes tipos de shampoos en mi bañera, más las muestras que me regalaban, en fin. Y voy a hablar de las características de mi cabello porque, como acabo de mencionar, no todos somos iguales, pero probablemente te puedas identificar con alguna de ellas. Yo tengo un cabello muy fino, muy delgado, rizado. Sé que no me han visto en los videos con ese cabello rizado, pero algún día les haré uno. Me lo tiño, le hago luces, lo plancho, uso la secadora casi cada tercer día. Pero eso sí, me lo cuido muchísimo, selecciono muy bien los productos que le favorecen a que se vean sano, brillante, agradable, que me den movimiento. Acudo a lugares con profesionales que también ellos cuidan de esta cabellera. Y pues afortunadamente no lo tengo maltratado, por algo recibo siempre comentarios muy favorables acerca de mi cabellera, y por eso es que decidí hacer este video para que tú también puedas tener un cabello hermoso, como sea que lo tengas, chino, lacio, rizado, y que aprendas a conocerte, ¿no? A observarlo y ver qué le cae bien, qué no, ir probando marcas. Porque el cabello es una extensión de nosotros, habla mucho de nuestra personalidad como imagen, como persona, como si somos detallistas o no, es una extensión de ti mismo. Yo voy a comenzar por el shampoo de uso diario. En lo personal busco que me aporte hidratación, suavidad, movimiento. Y bueno, ya estarás tú viendo qué es lo que necesitas del día al día para tu cabellera. Y comienzo por el All Soft de Redken, que huele delicioso, me lo deja brilloso, manejable, me lo restaura. Como les dije, yo constantemente uso herramientas de calor y esto ayuda mucho a cuidármelo. Además, es muy fácil para peinar y desenredar. Lo acompaño de su acondicionador. En la cajita de información les voy a dejar los links de estos productos para que ustedes los puedan probar. Yo llevo mucho tiempo con este shampoo y la verdad estoy fascinada. Bueno, y si nos teñimos el cabello es importante y necesario tener un shampoo en nuestra bañera. Y voy a comenzar con el Phyto Bomb de Phyto. Es un shampoo que protege mucho el color de tu cabello, le aporta mucha luminosidad, lo deja manejable, no hace espuma, pero cumple con su función acompañado del acondicionador. Claro está, el acondicionador de Phyto, ese sí, no hay que dejarlo mucho tiempo, por mucho 1 minuto y luego enjuagarlo. También me di a la tarea de probar el shampoo de Color Defender de Marta de Baile, y quiero decir que estoy fascinada. Desde el primer momento notas el brillo, tampoco hace espuma porque la idea es mantener el color. Sí lo limpia, sí limpia a profundidad tu cuero cabelludo, pero son suaves.
y yo estoy muy feliz con ellos porque sí me lo protegen. Si eres de las que te gusta que haga espuma tu shampoo, te recomiendo el Bain de Chromatic de Kerastase, que huele exquisito, te lo deja muy suave, si te hace espuma, te protege el cabello, es muy fácil al momento de utilizar productos de calor. Ese también te dejo aquí la imagen. Y estas son las 3 opciones que yo he estado comprobando en cuanto a shampoos de color que me han funcionado y que te puedo recomendar ampliamente. Y te quiero regalar unos extra tips para que perdure el color de tu cabellera. El día que te hayas hecho las luces o el retoque de tinte, espérate 48 horas a darle shampoo al cabello. Después, procura lavarlo un día sí y un día no. Tercero, utiliza el shampoo para color solamente por 2 semanas. Ya después comienza a utilizar el shampoo con la necesidad que tú elegiste: hidratación, suavidad, fuerza, etc. Por cierto, si no te has inscrito a mi canal, ¿qué esperas? Hazle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Otro shampoo que necesitas tener en tu bañera es uno para purificar. Yo utilizo el Clean Maniac Micellar de Redken, que remueve todas las impurezas que dejaron los productos de estilizado como el mousse, gel, spray, que hoy en día casi todos utilizamos para tener nuestro cabello en su lugar. Además que le aporta muchísima frescura y esto hace a que tu cabello crezca de manera más sana. Evítalo si te lo acabas de teñir, porque como su función es limpiar a profundidad, sí te puede llegar a botar un poquito el color y es lo que no queremos. A mí me funcionó muchísimo, me lo deja suave, fácil de peinar, porque hay otros que luego tienen sulfatos. Sí son más baratos, pero en mi caso me lo enredaban muchísimo. Yo recomiendo que lo utilices una vez a la semana, pero si es en la semana que te lo acabas de teñir o en la segunda, evítalo. Y si quieres mechas frías, hay que tener un shampoo matizador, como es mi caso. Yo utilizo este del Viv de L'Oreal, el Purple Shampoo, que me va a quitar todo lo que son los tonos cobrizos o amarillentos que se llega a hacer con el tiempo por la oxidación del tinte, dándole realce a mi cabello, lo hace más vivo. Lo acompaño también del acondicionador, que es buenísimo, huele delicioso. Estos me los aplico 1 o 2 veces a la semana, les doy un tiempo de pose como de unos 3 minutos, entre más tiempo mejor, y lo enjuago. Me desenreda muy rápidamente el cabello este acondicionador, no me lo deja duro, es manejable, le da ese brillo frío que yo quiero y que está muy en tendencia. Es mucho más sano que estarle dando baños de color con químicos que dañan tu cabellera, la fibra del pelo. Estos productos no están todavía en México, pero recuerda que tengo mi servicio de International Personal Shopper. Contáctame y con mucho gusto te puedo ayudar a conseguirlos. Son muy accesibles, así que recomendadísimos. Otro shampoo que también tengo conmigo es Phytoplash. Es ideal cuando vas a la playa, a la alberca, porque te va a remover todos esos sulfatos y sales que quedaron en tu cabellera, incluso hasta la arena. Esta marca francesa Phyto es genial. Tu cabello va a tener movimiento, brillo, sedosidad, ni va a parecer que te metiste a la playa o a la alberca. Lo deja muy sano y la ventaja es que tiene otra función. También lo puedes usar como gel de ducha para el cuerpo. Yo lo utilizo para las vacaciones de verano, me salva muchísimo, huele exquisito, si te hace espuma, es libre de sulfatos y lo puedes conseguir también en México. Así que adelante, porque yo estoy enamorada de este producto. Tampoco podían faltar mis shampoos en seco. Ya sea que te laves el cabello un día sí, un día no, o tengas un evento y por alguna cuestión tengas un poquito de grasa en la raíz y digas, ups,
recurre a estos shampoos que te van a salvar el momento. Voy a hablar primero del Perfect Hair Day de Living Proof, que es muy generoso al momento de rociar, cubre muy bien las raíces, pulveriza de manera suave, es fácil de mover, de manipular, deja tu cabello brillante, fresco. Hay que dejarlo unos minutitos que absorba todo lo que es el sudorcito o la grasa, que es normal que no salga, y ya después continúas con tu peinado normal. No te lo va a maltratar, te lo deja manejable, huele de una manera muy agradable, no te va a dejar residuos blancos. Este fue una edición de Bath & Body Works, el Dry Shampoo Refreshing. Este es de pepino, tiene vitamina E y D. Tampoco te va a dejar residuos, te da una sensación de frescura, huele así a pepino, pero yo siento que me lo dejo un poquito más durito en relación al de Living Proof. Es muy recomendable también. Hoy en día puedes encontrar en el mercado otras marcas que tienen el polvo de color, castaños, rubios. Elige el que sea de tu preferencia. A mí estos dos me han acomodado bastante bien. Sí me absorben rápido la grasita que se acumula en el día y no me maltrata para nada el cabello. Así que tienes estas opciones. Y dentro de las distintas opciones que hay en el mercado, más allá de cubrir una necesidad para el cabello, sino esos deseos, yo elegí el Diamond Oil Glow Dry de Redken, que lo que hace es acelerar el secado de mi cabellera. Como saben, utilizo muchas herramientas de calor, de hecho aquí tiene el simbolito y wow, yo estaba un poco escéptica antes de usarlo, pero dije, bueno, vamos a ver, le da mucho brillo, mucha suavidad a mi cabello, lo deja manejable, pero al momento que yo empiezo a utilizar mi secadora, me ahorra muchísimo tiempo al momento de peinármelo. Así que esta es otra opción más para aquellas que usan de la plancha o la secadora. Adelante. Y bueno, como le hago procesos químicos a mi cabello, también hago uso de los shampoos que le den fuerza y me lo hagan resistente para que no se me maltrate durante estos procesos. Mis favoritos son el Bane Force Architect de Kerastase. Repara mi cabello maltratado, me lo deja muy suave, sedoso, es ideal para ese cabello quebradizo, me lo reconstruye a nivel fibra capilar, es decir, va a lo profundo, es fácil de manejar, de peinar y ves resultados inmediatamente. Ese brillo, esa textura perdida, te lo repara así. El siguiente es el Extreme de Redken, que le va a aportar mucha nutrición, esa proteína que ya perdió, o si la tiene, bueno, va a hacer todavía que tu cabello sea más resistente a lo agresivo de los químicos, le va a devolver la elasticidad, fuerza. Yo te aconsejo que antes de hacerte un proceso químico utilices este tipo de shampoos un mes antes. Si ya tienes tu cabello muy maltratado, lo puedes seguir también utilizando, te va a ir reparando. Mi favorito es el Bane Force de Architect de Kerastase porque me lo deja como que más suave y manejable a comparación del de Redken. Y como yo lo tengo muy finito, pues entre más suave para mí es más fácil peinarlo. Pero tienes estas opciones y elige cuál te conviene. Y bien, estos son los shampoos que yo he probado, que me han funcionado y que te puedo recomendar ampliamente. También conoce tu cabello. Hazle muchas preguntas a tu estilista, ve con gente que se prepara, que se capacita. Yo he aprendido muchísimo de ellos, les pregunto ¿y qué color me queda? ¿Y qué no? ¿Y por qué se me maltrata? ¿Y por qué en primavera? ¿Y qué shampoo? Y al principio fui siguiendo sus pasos porque ellos conocen más que yo de esta área. Es muy cierto que una vez que nuestro cabello está sometido a procesos químicos como tintes o extensiones que lo dañan mucho, sí o sí tienes que invertirle. Yo conozco mucha gente que me pregunta qué productos uso, a dónde voy, les doy el dato y hacen cara de ay, no,
hay gente que en verdad no le quiere invertir a su cabellera, quieren algo de 10 invirtiendo 2 centavos, y no, en muchos casos no es así, te lo tengo que decir abiertamente. Otro tip para que tú no estés como que gastando mucho: pide muestras. A veces también nos están regalando muestritas de shampoos, de tratamientos en los centros comerciales. Acéptalos y ve analizando cómo le van cayendo a tu cabello. El clima, la alimentación, el estrés, todo esto influye también bastante en nuestra cabellera. No es lo mismo en primavera que en otoño, que en invierno. Hay que ver cuándo se reseca más, cuándo está más grasosito, para que tú vayas intercambiando este tipo de productos o encuentres algún adecuado a él, a esa necesidad. Y así vas a ir conociendo y ya no tan fácil te van a engañar o te van a querer vender algo que realmente no necesites. A mí me llevó años conocer mi cabellera. Cuando a veces no puedo ir con mis estilistas preferidos y voy a algún otro salón y me quieren, como dicen, vender un producto que sé que no necesito, hasta ellos se quedan sorprendidos porque dicen, oye, realmente pues sí, tienes un cabello bien cuidado y pues no es fácil que yo pueda estar comprando por comprar productos. Lo que yo les enseñé es porque de verdad me ha tomado tiempo y, como dije, años, saberlo, y tú también lo puedes ir haciendo y liberar esa belleza interior, porque el cabello es parte de nuestra autoestima también. Así que ven, escríbeme, déjame tus comentarios, qué productos también has probado, qué te funciona, qué no, para que sigamos interactuando y yo poder ayudarte más con mis conocimientos. Si te gustó mi contenido, regálame un like, suscríbete y comparte. Además de ayudarme a mí, ayudas a otros. Nos vemos en el próximo video.